señores, continuamos en sintonía con el Grupo Telemicro. Gracias por estar con nosotros. A continuación tenemos una entrevista simultánea especial a través de todos los medios del Grupo Telemicro, Canal 5, Telecentro, Canal 13, Digital 15, Telemicro Internacional y una red de más de 100 emisoras. Y vamos a recibir al ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana, el señor Miguel Seara Hatton, quien se encuentra ampliamente acompañado de parte de sus funcionarios para que conversemos sobre la situación del medio ambiente en el país. Damos la bienvenida a José Elías González, viceministro de Recursos Forestales, René Mateo, viceministro de Suelos y Aguas, Indira de Jesús, viceministra de Gestión Ambiental, y Ana Patricia Oser, directora jurídica. Estaremos en esta entrevista Michael Miguel Holguín, Percio Maldonado, Alberto Caminero y una servidora, Laura Castellanos. Ministro, bienvenido. Un placer tenerle aquí en esta entrevista simultánea por el Grupo de Medios Telemicro. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y poder responder todas las preguntas y dudas que pueda haber. Usted decía... nunca lo había visto con tantos papeles. Sí. Bueno, yo siempre ando con papeles. Tenemos nuevas, buenas nuevas. Le preguntábamos que tenía muchos papeles en las manos. Usted dice, estamos haciendo la plataforma. ¿De qué se trata esa plataforma? No, eso tiene que ver con el tema de permisología. Ok. Debo decir que a partir de diciembre del año 22, toda la permisología se inició un proceso de diseño de una plataforma digital para transferir todo ese proceso que antes era en volumen físico, o sea, recibíamos por pies, había que medirlo, no pies de altura, de proyectos grandes. Un gran hotel podría tener varios pies de altura por los diferentes estudios que había que hacer. Todo eso se hacía de manera manual. No había un control claro de cuántos permisos se daban en las provincias, tampoco. De hecho, no sabemos cuántos permisos se han dado. Hemos tenido que hacer algunas estimaciones y no se sabía claramente cuántos permisos estaban depositados en el ministerio. Hemos tenido que recalcular, no para todos, allá damos 58 tipos de permisos actualmente, pero hay básicamente unos 5 que son los más importantes, que son los que tienen que ver con la construcción y con las grandes inversiones de desarrollo, digamos, actividades productivas, etc. Entonces, actualmente ya tenemos todo digitalizado. Ya no recibimos papeles. Esos papeles se prestaban a veces a que se perdieran muy fácilmente. Ya eso no existe. Tenemos un repositorio donde recibimos los documentos, todos los documentos. Ya no se recibe nada de papel. Todo se hace en línea. Todo se hace en línea. Tú puedes estar en tu casa un domingo en cualquier parte del país, cargas la información y sobre esa base ya se trabaja y se te responde a través de la carga. Debo decirle que entre el mes de agosto al día de hoy, yo revisé cuando venía ahora sentado aquí, se han hecho 3.374 solicitudes. ¿3.000? 3.374 solicitudes de permisos. De eso hay 37 que ya se le ha dado solución final. 37%. 37%. 37% ya se le despachó. El 28%. Esas 3.300 siguen el mismo patrón que usted decía ahora de los 5 casos. Sí, esos son casos renglones más importantes. Sí, esos son. Entonces, el 28% está en manos de la institución y el 35% está en manos privadas. ¿Por qué? Porque a veces tú recibes una información, tú recibes un documento o un set de documentos que está incompleto, que hace falta más información y se le devuelve al público para que... El 38% quiere decir que está pendiente de que ustedes decidan. No, 28% está en nuestras manos. Exacto. Estamos haciendo el análisis decidirla. Pertinente. Y el 35% quiere decir que está en proceso de completarse. Están en proceso de completarse. ¿Y qué porcentaje está rechazado de las solicitudes? Bueno, está dentro de ese 37% que se dan como concluidos. Hay permisos que sencillamente no lo necesitan. O sea, el tipo de actividad. Indira pone un ejemplo que es cuando tú tienes una vivienda
en esa vivienda ya el impacto está hecho y le pones un segundo piso, Y ahí ¿no? no se ya necesita. ahí no se necesita, o hay actividades que son sencillamente que son rechazadas porque están, por ejemplo, en una área protegida, o Cerca se de quiere un hacer cerca de un río, o se quiere hacer en una tierra de categoría 1, ¿no? De calidad 1, entonces eso se rechaza. ¿Estos 3.000 y tantos expedientes ya fueron presentados vía digital? Vía digital. Vía digital. Ministro, el ministerio es del tamaño del país, El ministerio es bastante grande. pero ¿qué tan complejo es el ministerio, no solo en el papeleo, sino en la confluencia de intereses que se mueven en torno a él, para hacer fácil o difícil esta tarea? Yo digo, tengo una expresión, dos expresiones. No importa lo que hagas, está mal hecho. No importa lo que hagas, siempre está mal hecho. ¿Por qué? Porque tú tomas decisiones, o se toman decisiones en el ministerio que afectan a un sector y a veces benefician a otro. ¿No? Siempre. Si hay una denuncia de que en determinada área afecta al medio ambiente, ¿no? Bueno, los ambientalistas van a estar contentos, pero el que es el empresario que va a hacer una inversión y que no se puede hacer, pues ese va a estar en contra. Entonces siempre hay intereses encontrados, no importa lo que hagas, está mal hecho. Y en segundo lugar, no importa cuánto lo hagas, ¿no? Nunca es suficiente. Pero Por mucho que Pero hagas. a propósito de eso, y quiero referir dos casos, porque son tal vez los más recientes. El caso Montecristi, el caso Pedernales. El gobierno está ejecutando una política de inversión y promoviendo una política de inversión privada incluso en esos casos. Vimos a Manzanillo, hemos visto a Montecristi. ¿Cuáles son los planes que el gobierno tiene en Montecristi y en Pedernales como para definir las líneas en las que se puede tocar un recurso o no? Por No, ejemplo, eso está muy claramente definido. sí, pero fíjese lo que ha generado el desmonte en Montecristi, es decir, ahí en la zona de Villa Vázquez. Es decir, Buen hombre. sí, pero Villa eso, Vázquez, buen eso es hombre. Villa Vázquez, Montecristi. Lo que quiero decir es, estamos tocando un área que está impedida de ser tocada, es reserva, no es reserva. ¿Cómo llega alguien a hacer eso y que nadie lo mira y que solo podemos verlo después que está el desmonte? ¿Cuál es la política que el gobierno tiene de manera preventiva de decir, bueno, en Montecristi hay que preservar el área protegida, que es el morro y todo lo que implica ese bosque húmedo ahí? Mira, existe una ley de áreas protegidas donde están definidas todas las áreas protegidas del país, son conocidas las coordenadas, hay mapas, hay descripciones, todos sabemos dónde están. Si alguien no sabe, simplemente puede acudir a la página web del ministerio, lo puede ver ahí, eso se sabe exactamente cuáles son las áreas protegidas. Se conocen, hay diferentes superposiciones de mapas que te pueden indicar dónde hay manglares, donde hay humedales, algunas veces falta, pero sabemos que no se pueden afectar los humedales, no se pueden afectar los manglares están protegidos por un acuerdo internacional que es Ramsar y están muy claramente identificados y protegidos. El tipo de la calidad de tierra también es conocido, si es tierra 1, tierra calidad 1, calidad 2, calidad 3, 4, etc. Entonces sí se sabe perfectamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En el caso por ejemplo, de Pedernales, tuvimos una larguísima discusión nosotros nos preocupamos del medio ambiente. La característica de la inversión o lo que sea, eso, o financiamiento, eso no nos corresponde a nosotros. Entonces, nosotros tuvimos una muy larga discusión con el resto del gobierno para que se estableciera claramente dónde era posible invertir y dónde no era posible invertir. Y así se ha hecho. Por ejemplo, buenos días, ministro. Por ejemplo, los haitíes. Somos una potencia continental turística. Estuve este fin de semana en Sabana de la Mar. Ahí me informaron que una línea aérea tiene un logo de los haitíes. Esa aspiración turística de República Dominicana válida, ¿hasta qué punto choca
con los intereses medioambientales del país. No se puede intervenir los haitises. No se puede intervenir a construir un hotel, nada de eso. Hay algún tipo de construcción ligera que se puede permitir. ¿Hay inquietudes en ese sentido, ministro? No hay, yo le debo de garantizar. Ahora mismo tenemos una fuerza de desarrollo de 70 hombres fijos en la zona, militares. Y lo están recorriendo todo el tiempo. Hicimos una intervención hace algunas semanas de alrededor de 100 y tantos hombres, soldados que intervinieron. Han limpiado. ¿El conuquismo trabajando? Sí, todo conuquismo, sacando gente que estaba sembrando. Y ahora tenemos una fuerza fija entre la Armada y el Servicio Nacional de Protección Ambiental. Yo me imagino y la Fuerza Aérea. Yo imagino que esto habrá cambiado, pero yo una vez fui y me topeté con un inspector allá y el pobre no tenía ni siquiera cómo comunicarse aquí. Bueno, eso lo estamos mejorando, estamos interviniendo en las zonas protegidas, estamos ahora mismo interviniendo en 23 zonas protegidas. Obviamente, ¿qué ocurría? ¿Con cuántos guardabosques tiene él, por ejemplo? En los haitises, por ejemplo. Yo me acuerdo que yo creo que son pocos. No, como 40. 4 pues sí. casetas de estación, vigilancia y protección, y dentro de esa, cada una de esas casetas... No, pero ahora se están construyendo más. Yo estuve hace 2 fines de semana, bueno, no el fin de semana pasado, o el viernes de la semana pasada, yo fui a 3 casetas nuevas que se están construyendo. Mire lo que ocurría. Para que el guardaparque pueda tener una vida digna, digamos, ¿no? Tiene que tener una construcción de madera bien, bonita, agradable, donde tiene camarotes, una cocina, un baño, una casita de madera bien diseñada, ¿no? Entonces estamos ahora mismo construyendo alrededor de 70 infraestructuras en todo el país. Okay. 70. Por ejemplo, en las dunas son 7. En Sierra de Bauruco debe ser como unas 5 o 6. En los haitises hay como 4 o 5, ahora mismo no me acuerdo el número, ¿no? Y estamos cubriendo el 26% de las áreas protegidas en este momento. El 46% de las áreas protegidas de la extensión están siendo intervenidas actualmente. Entonces, eso es lo que garantiza, primero, que la gente tenga dónde estar, un sitio decente, pueda comer, dormir, hacer sus necesidades, etc. Y al mismo tiempo estamos tratando de mejorar, subimos los salarios. Y comunicación. Comunicación, acabamos 71 antenas para tener internet, se le está comprando equipo, GPS, o sea, todo tipo de electricidad contienen paneles solares. Yo lo puedo invitar inclusive a ustedes, ojalá que puedan venir. Ministro. Que puedan venir. Y con el tema de la ola de calor que estamos teniendo, ministro, y recordando que el año pasado tuvimos una situación preocupante con el tema de los incendios forestales, ¿estamos mejor preparados este año para tratar de manejar la situación y evitar el nivel de daño que se produjo? Sí, y el año pasado nosotros respondimos, o sea, presentaron 830, creo, 840 incendios, ¿no? forestales. 840 fue. Tuvimos reportes de 1.200, pero no eran todos incendios forestales. 840 fueron incendios forestales, respondimos y apagamos a tiempo sin pérdida de vidas humanas ni de infraestructuras. ¿Y los otros qué eran? Intentos de conuquismo, tala. Exactamente, que no llegaban a convertirse en incendios forestales, porque incluso quemando caña de azúcar se reporta como si fuera un incendio, y no es un incendio forestal. Sí. Entonces, aunque haya que controlarlo, porque la humareda afecta a la ciudadanía, pero no son típicamente incendios forestales, porque no está el elemento forestal, o sea, no están los árboles. Ahora, en esos casos, ¿cuántos de esos 1000 y tantos casos son manos maliciosas aprovechándose de que hace calor y dice, bueno, el bosque cogió fuego, pero no fue que cogió fuego, yo se lo puse? Sí, tenemos una estadística sobre ello y alrededor del 7% son provocados porque determinamos la causa y en algunos de ellos determinamos al culpable y fueron sancionados y están en justicia. Ahora, las otras son por accidente, una persona quiere limpiar su propiedad para agricultura, por ejemplo, y se le escapa. Ellos deben, para hacer una quema controlada, que así se determina, acercarse al Ministerio de Medio Ambiente y nosotros les decimos cómo hacerlo para evitar esos peligros. Pero a veces no se acercan o desobedecen, entonces los sometemos a la justicia porque ya han cometido una violación a la ley sectorial forestal. Ministro,
A propósito de las casitas, y usted mencionaba, por ejemplo, la duna, los haitises, parecería que la seguridad requeriría como una fuerza militar más efectiva que pueda rondar en la zona, porque la duna, que es un parque tan particular que se agrega al valor que tiene República Dominicana, se la comen, le sacan la arena, le cosas, y la Armada la tenemos a qué sé yo cuánto, ya tenemos un acuerdo con la Armada. Tenemos un acuerdo con la Armada, 30 hombres, 15 y 15, patrullando todos los días en la zona. Estamos construyendo garitas para evitar que salga cualquier camión de la zona. Tenemos una casa grande de concreto cómoda donde tenemos también una oficina y estamos construyendo decía 7 infraestructuras, 2 torres de 9 metros de altura. De vigilancia. En donde en el medio tienen una vivienda pequeña, o sea, un diseño arquitectónico bastante apropiado para la zona, y eso está garantizado actualmente. Ahora, hay que tener claridad en algo, y es algo que he repetido muchas veces. Por más guardia que tú le metas, y le hemos metido militares, no se va a resolver el problema con fuerza, porque tú no puedes tener 5 millones de soldados a 5 millones de ciudadanos. Eso es imposible. No hay forma. Tenemos más de 1000 ríos en el país. Y es imposible. Tenemos un territorio de 48.000 kilómetros cuadrados. Es imposible. 25% de área protegida. 25% de área ¿Y protegida. cómo evitar esa No, depredación entonces yo de creo los que ríos, en el caso de los ríos? Yo le voy a explicar ahora eso. Sí. René le va a explicar lo que estamos haciendo en los ríos. Pero mire, ¿cuál es el desafío? Es reeducar a la gente. Ese es el desafío. El que la gente internalice la sostenibilidad, el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser una cultura, un valor, que lo están logrando muchísimos países. Ahora ustedes van a decir, van a durar 20 años. Yo le digo, no es verdad. Mire, pongo el mejor ejemplo, sobre todo los más viejecitos, los más mayorcitos que estamos aquí, que fuimos fumadores. Lo que tenemos barba blanca. Lo que tenemos barba blanca. Tengo entendido que Michael se la tiñe de negro. A Michael lo tenemos cuidado para que con la lluvia no vaya a envenenarse. Cuidado, yo tengo 61, don Miguel. Bueno, pero éramos fumadores y en una década dejó de fumar el mundo. Sí. En una década. ¿No? Yo era fumador, fumaba 2 cajas de cigarrillos diarios. Ministro, y eso era un vicio. Ministro, pero acuérdese que la tambora suena bien porque le damos con las 2 manos. La tambora suena bien porque le damos con las 2 manos. Pero y a la diplomacia a veces hay que ponerle un poco de fuerza. No, le estamos poniendo toda la fuerza. Pero aún poniendo toda la fuerza, no te da. ¿Cuántos soldados tiene que tener? 4 millones, 3 millones. ¿No? 100.000 soldados fijos. Eso no hay forma de sostenerlo. Se lo digo porque ya hemos intentado, este segundo operativo nos ha ido bastante bien en los haitises. Ya hemos agarrado más de 600 personas, ¿no? Y le hemos sometido a la justicia. En el caso de los haitises, ¿Cuál es la condena para esa persona? Bueno, eso ya se somete a la justicia y la justicia se ocupa. Sí. O sea, la fiscalía. Porque la gente, si lo que le ponen es una multa, va y la paga y vuelve y se mete ahí a depredar. Bueno, si vuelve y se mete, lo agarramos otra vez hasta que llegue un momento en donde habrá que hacer una mayor intensidad en la sentencia o en la... Bueno, pero, ministro, vamos a ver lo siguiente. Se habla de la educación y yo creo firmemente en ello, pero la gente no solo se educa en el aula, la gente se educa en el ambiente. Aquí la gente se porta bien en el metro. Correcto. Sí. Y son la gente más de la base. Cuando lo montamos en la voladora son tigres, en el metro parecen suizos. Entonces, si la gente encuentra en torno a un recurso natural seguridad, difícilmente pueda cometer un abuso. Por eso hemos aumentado, estamos invirtiendo 200 y pico de millones, 215, 220 millones en construir esta infraestructura. Estamos poniendo letreros en las zonas protegidas. Estamos poniendo la señalización perimetral
en las áreas protegidas para que la gente esté consciente de dónde están los límites. O sea, estamos interviniendo en las áreas protegidas en este momento. Mire, Perdón, pero yo quisiera aclarar un poco lo del agua. Lo del agua y los ríos. Yo no sé, ¿qué René, están que si haciendo? tú- Para evitar la depredación, porque muchos camioneros de esos que viven, pero se venden en muchas ferreterías las arenas y las cosas, o sea. No, y en grandes obras también. Pero hay minas que están hechas precisamente para las obras, pero en el caso de los ríos ya es otra cosa. Bueno, lo primero es que nosotros heredamos una situación que se generó en el ministerio en el 2017, con el ministro Domingo Brito en ese momento, que de golpe y porrazo quitó toda la licencia que estaban vigentes en ese momento. Entonces, Licencia para extraer arena para la de los extracción, ríos. Para la extracción en términos generales. En términos generales. Extracción. Bueno, ¿qué hemos hecho desde el gobierno? Lo primero es que se ha declarado como política nacional que está prohibido sacar arena de los cursos de los ríos, las llanuras de inundaciones. Cualquier actividad que ustedes vean en un río es ilegal porque no estamos dando ese tipo de permiso. Salvo la canalización, que son necesarias, que son obras del Estado, que la hace Obra Pública, que la hace el INDRI, que la hace INAPA, que la hace el EGI. Cuando ustedes ven ese tipo de intervenciones en los ríos, son canalizaciones para obras oficiales. Entonces, pero necesitamos construir, necesitamos la arena, la construcción es uno de los sectores económicos realmente importantes en el país. Entonces, ¿qué estamos buscando? Cantera seca. La cantera seca, que están evidentemente fuera de los cursos de los ríos, en términos de sostenibilidad ambiental, son menos dañinas. Evidentemente que donde tú haces voladura va a haber efectos ambientales. Entonces, ¿Hay suficiente cantera seca? No. Estamos en el próximo paso que te explico ahora. Nosotros encontramos 191 canteras secas que estaban operando en el momento que llegamos. Ahora tenemos 238. Hemos aumentado más o menos en un 12% el número de canteras secas que tenemos, y en términos de volumetría, eso representa unos 5.5 millones de metros cúbicos. Para que tengan una idea, el país demanda de manera anual 55 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Que de hecho ya lo estamos practicando. En el contraembalse de la Bahía, que está en la cuenca del Nizao, nosotros iniciamos un proceso que lo encontramos en EGI, y lo que hicimos fue que lo retomamos de nuevo, y entonces le hemos dado un permiso especial a las 3 compañías que ya tenían un contrato con el EGI, y al momento se ha sacado de ahí aproximadamente 1 millón de metros cúbicos. Eso es para limpiar la presa. Para la limpieza, pero esta compañía lo que hacen es que sacan el material. Evidentemente eso fue producto de un estudio donde se hizo simulación hidráulica, donde se hizo estudio geológico para ver las posiciones en las cuales estaban los materiales. ¿Qué significa eso? Que le estamos pagando a la compañía con el valor de la arena. Con el valor de la arena. Y evidentemente esa gente tiene el compromiso de hacer obras sociales también, como construcción de canchas, las carreteras, los caminos. Ahora mismo estamos en la fase final de iniciar el mismo proceso que hicimos la Bahía en la presa de Atillo. Y de manera preliminar, nada más en una esquinita de lo que llamamos la cola de la presa, que es la entrada del río hacia la presa, hemos detectado la presencia de 30 millones de metros cúbicos de materiales de primera calidad. De manera que dentro de las 36 presas que tiene el país, evidentemente no todas van a clasificar para esto, pero ese entendemos que es el futuro que nos espera en los próximos años. ¿Ese es un buen acuerdo o estamos pagando más o estamos pagando menos? No, entendemos que es un buen acuerdo, o sea, porque no tenemos el conflicto Digo, de la y gente no que tiene intervenga. costo para el Estado, porque pero las sabemos que compañías eso se tiene cobrarán. un costo importante en la política de construcción, que probablemente el que la construye no me la refleja si yo voy a comprar la casa, me cobra la arena como si le ha costado. Entonces, si es un patrimonio público, la pregunta ¿es un buen acuerdo si le damos toda la arena o ellos tengan que pagar algún tipo de price? Debo decirte que es un buen acuerdo en el sentido de que la limpieza hay que hacerse, ¿no? Si no, tendríamos un problema de sedimentación de las presas.
Entonces, lo único que lo estamos haciendo de manera ordenada y resolviendo un problema. Y ellos tendrían un problema de cómo construir. Exactamente. Mire, Pero en ese, y perdón, sí, Michael, dame, antes de sí, cambiar dame. el tema, en ese escenario, si en un momento se eliminaron todos los permisos y eso se ha ido, digamos, restaurando, ¿cuántas, no recuerdo el nombre, cómo se llaman, cuántas extractoras están autorizadas en la actualidad para hacer de forma regular ese tipo de extracciones? 238. Nosotros 238. nosotros encontramos 191 cuando el ministro fue nombrado en la posición y le hemos llevado 238. Ahora, antes del 2017 habían 408 y solamente 191 respondieron al momento de que el ministro de entonces le quitara el permiso y lo invitara a reiniciar el proceso. ¿Qué motivó eso? Es un asunto que no sabemos, pero solamente el 191 de esas 408 respondieron. Nosotros tenemos ahora mismo, con permiso de tracción legal, 238. Mire, estas son inquietudes. Perdón, Michael, esos 238 incluye lo que limpian la presa y la de minas secas. Sí, sí, porque de hecho solamente hay una sola presa y está dentro de esa permisología. Ok. Pero ahora viene ¿Qué? Atillo. Ok. Estamos Ahora en viene el proceso de y Vardesia, estudio de que Atillo. Que sería la segunda. Y Valdés. Y Vardesia. Mire, estas son inquietudes del sector y hay material para todos. Se lo voy a leer. ¿Por qué si nos comprometimos en el Acuerdo de París a disminuir los gases de efecto invernadero, lo que ha hecho el gobierno ha sido contratar 840 megavatios en 2 plantas a gas natural en Montecristi, amén de los 752 a carbón de Punta Catalina? ¿Por qué si somos suscriptores del Tratado para la Protección de la Flora y Faunas Endémicas de las Américas, el gobierno instaló 2 barcazas en Asua que contaminan un paisaje protegido? ¿Por qué y para qué necesitamos un préstamo del Banco Mundial para desarrollar los proyectos de ese sector si aún no hemos podido implementar la educación ambiental en las escuelas y a pesar de eso tenemos más de 35% de zonas de bosques y un 25% de territorio nacional en áreas protegidas? ¿Por qué apenas disponemos de algo más de 300 guardaparques para un total de 132 áreas protegidas? Está un poquito largo, pero sigo. ¿Por qué no cumplimos con el Tratado de Basilea, que controla los desechos transfronterizos y miles de toneladas de baterías usadas sin tratamiento alguno contaminan nuestras aguas subterráneas, ríos, arroyos y lagunas, pese a 2 sentencias, una del Tribunal Superior Administrativo y otra del Constitucional, que condenan al Estado por esa acción? Y finalmente, ¿por qué a pesar de que existen 3 leyes, incluida la 64-00 y normas ambientales vigentes, ni siquiera se mide la contaminación sónica, que en casi todo el país pasa de los 600 decibeles, tope establecido por la Organización Mundial de la Salud para no hacerle daño a los humanos? Bueno. Compliqué el asunto. No, Si yo voy a Balaguer te responder algo. respondiera, he recibido su carta con olor a sacristía. Mira, primero desde que nosotros llegamos allá, hemos aprobado alrededor de más de 2.000 y pico megavatios de energía limpia. O sea, proyectos aprobados de energía limpia realizados por el sector, básicamente por el sector privado, ¿no? Todo el sector privado. Estamos hablando de más de 2.000, y si no es que más, porque que ese cálculo, debemos estar ya como en 2.400, 2.500 megavatios ya aprobados, tanto de energía eólica como fotovoltaica. ¿Tiene la proporción de cuánto sería fotovoltaico? Que son paneles solares, ¿verdad? Sí, no me acuerdo ahora. Okay. No me acuerdo, pero sí te lo podemos dar. Inclusive hemos hecho cálculos de cuántas tareas de tierra están ocupando. Todo eso lo hemos hecho. No retengo el número. Esos son estos grandes proyectos que se están viendo mucho en el sur, por ejemplo. Sí. En el sur, allá. Exactamente. Ahora, O sea, que estamos interviniendo tanto. Se está construyendo energía. El país necesita energía. ¿No? Y teníamos una situación de crisis permanente en donde la oferta de energía era más o menos igual a la demanda de energía.
O sea, estaban parejos. Cualquier crisis en una planta te causaba una crisis nacional. Ahora vamos a tener energía fría, como dicen, o sea, Ahora, de reserva en el ministro, país suficiente. A propósito de este reclamo y que tiene que ver con el marco internacional, bueno, uno dice lo ideal es que trabajemos con la energía limpia, pero Europa ha tenido que volver al carbón ahora en medio de la crisis del conflicto ruso-ucraniano. Y existen muchísimas plantas de carbón todavía, incluso en los grandes países. Pero el país tiene, a Punta Catalina, son 700 y tantos megas, tiene 2 plantas a carbón en Jaina y creo que tenemos una en Barahona. Estas 3 últimas son a cielo abierto. Sin embargo, hay mucha preocupación por lo de Punta Catalina, que tiene un sistema de filtro bastante moderno para controlar las emisiones. El carbón lo que genera es CO2, que lo consumen las plantas. ¿Se ha pensado en que si en torno a esa planta ese CO2, que es gas, se transmita a un sistema de invernadero, estaríamos aumentando la producción de vegetal en 30 o 35%? Porque también al país hay que pensarlo, ¿verdad? Pero no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. No. El carbón es problemático por otras emisiones también. Y es por eso que, volviendo a la pregunta es preferible tener una termoeléctrica que queme gas natural que una termoeléctrica que queme carbón. No, con eso no tengo diferencia. Por el con dióxido usted. de azufre. Pero el problema es que tenemos el carbón ahí ya. Sí. El dióxido de carbono efectivamente se mejora el balance neto de carbono del país con reforestación sobre todo, Sí, con la producción de biomasa que vaya a permanecer en el bosque. Porque si son plantas de ciclo corto, cada vez que la planta se cosecha, ese carbón se vuelve a liberar. Sí, bueno. Entonces tendremos, y lamentablemente el planeta todavía, la humanidad no ha logrado desarrollar tecnología de captura directa de carbono, que sería tal vez una solución. Por eso tenemos que movernos hacia energías. Otra de las cosas que se ha hablado es más de limpias. transformar Punta Catalina, pero eso tiene una implicación económica también enorme. Yo entiendo que con el tiempo la matriz energética del país Claro. va a transformarse por completo. Las inversiones en energía limpia son parte de Y esa creo que en transformación. este caso la República Dominicana, de los países de la región, es el que tiene un parque energético más diversificado. Posiblemente. ¿No? Y cuando se materialicen todas las inversiones hemos autorizado, o sea, ¿no? Nosotros autorizamos, ahora no necesariamente todas estas inversiones se materializan, pero nadie va a hacer una inversión en un plan y para no hacer nada, ¿no? En una evaluación ambiental, etcétera. Entonces, repito, somos alrededor de 2.500, creo, estoy casi seguro, más de 2.500 megavatios de energía limpia que están en proceso en este momento. Ahora, Ministro. con la energía limpia, en el caso, por ejemplo, de la fotovoltaica, que es el sol, tenemos un problema. ¿A dónde la guardamos? Bueno, se está poniendo con baterías ahora. Sí, pero Ministro, hablando de Montecristi, que lo mencionamos hace un rato, hay una denuncia del alcalde de la zona de Villa Vázquez con relación a una tala que se ha estado produciendo en torno a la playa del Buen Hombre. Asegura que además no solamente hay un daño ya hecho, sino que hay unos bulldozers que se encuentran en la zona y que posiblemente talen más. ¿Qué está pasando? Yo estuve allá el sábado, estuve allá en Buen Hombre. Tuvimos una reunión con la comunidad, con parte de la comunidad. Tuvimos una conversación bastante larga. Efectivamente, allá hubo una propiedad privada, ¿no? Que no es área protegida. Una persona taló, ordenó talar el bosque que había ahí, un bosque seco, lo destruyó completamente. Sin Son permiso. 84, sí, sin permiso. Entonces ya nosotros nos hemos quejado, querellado. Le hicimos el levantamiento, se identificó con un informe técnico lo que había ocurrido, se levantaron los ilícitos ambientales que se cometieron y producto de ese informe técnico, entonces el ministerio, luego de evaluar el expediente, decidió constituirse en actor civil y presentar una querella.
La querella se presentó ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que es el ente con competencia, de acuerdo a la ley 6400, para representar el interés público del Estado. El jueves Y básicamente, ¿cuál es el pecado ahí? Porque si no es área protegida, es propiedad privada. ¿En qué falla el propietario? Y quisiera conectar a su primer comentario. Independientemente de que no sea... Las áreas protegidas, hay diferentes categorías de áreas protegidas y tienen diferentes categorías de uso y permitidos y actividades permitidas. O sea, todo debe entrar a medio ambiente. ¿Por qué? Porque debe agotar un proceso de evaluación ambiental. Entonces, independientemente se encuentre o no dentro de un área protegida, va a depender el tipo de actividad o uso que se pueda desarrollar en esa área protegida, y por eso debe entrar el proceso a medio ambiente para que sea objeto de un proceso de evaluación ambiental, y el Ministerio de Medio Ambiente, luego de una evaluación técnica, puede definir qué usos están permitidos en esa zona. Entonces, retomando el tema de Montecristi, violaron el artículo 40, que es el principal, que todo proyecto, obra, actividad o infraestructura dentro de un área debe ser sometida a un proceso de evaluación ambiental. En este caso en particular se trataba de un inmueble de bosque seco, que es considerado por la ley 6400 como zona frágil, y debe entrar al proceso de evaluación ambiental y tener una declaración de evaluación ambiental. En adición a eso, los residuos de la vegetación que ellos desmontaron, hicieron nivelación de terreno también, extracción de tierra para nivelar el terreno sin ningún tipo de autorización y sin ningún tipo de evaluación de los efectos adversos que puede eso ocasionar el medio ambiente. Pero en adición a eso, los residuos de la vegetación que cortaban y desbrozaban, las incendiaban sin ningún tipo de criterio ambiental. Hay pecados múltiples. ¿Y qué sanciones aplican? En ese caso, el Ministerio puede aplicar sanciones administrativas de acuerdo a la gravedad o a la capacidad económica del presunto infractor, de medio hasta 3.000 salarios mínimos, y en el caso de por la vía judicial, se puede detener el proyecto, aplicar a su solo coste responsabilidad civil de remediación de todos los daños cometidos, afectados al medio ambiente, y pudiera, en caso de que los jueces así lo entiendan pertinente, tener prisión. Ministro, me gustaría... Perdón, pero déjame aclarar algo con relación a Buen Hombre. Uno de los problemas es que no hay nada ahí con permiso de medio ambiente. No se ha hecho... Todo lo que se ha construido ahí, las intervenciones que se han hecho, no tiene ningún permiso de medio ambiente. Estamos precisamente haciendo un levantamiento de todo lo que hay y vamos a actuar legalmente. Sí, viejo y nuevo. Viejo y nuevo. En el caso de la República Dominicana, que hizo un convenio reciente de $400 millones para la reforestación, ¿dónde van a priorizar esa reforestación? 400 millones de dólares. Bueno, yo creo que hay una pequeña confusión. Sí. No es estrictamente para reforestación. Yo creo que el señor René Mateo puede darle más detalles porque van obras hidráulicas involucradas. ¿De dónde vienen esos 400 millones? Del BID, del Banco Interamericano. En la cuenca del río Yuna hay diferentes obras y ese es un proceso que yo creo que el viceministro... 400 millones no son 400, son 260. Lo que pasa es que son proyectos que están en fase de diseño, o sea, no son proyectos que se han sido sometidos. Por ejemplo, en la cuenca del Yuna, yo acabo de venir de una reunión en Washington, en la cual se planteó hace 2 años la posibilidad de los fondos estos de inversión climática. Y República Dominicana fue incluido dentro de los países que por la manera como han cuidado sus recursos naturales podría ser... Es una opción lo que tenemos. Es una opción. Es una opción. Es decir, que no hay un préstamo tramitado. Entonces, yo creo, no estoy convencido 100% de que se trata de un proyecto que está presentando el INDRI, una propuesta. Y ese proyecto son unos $250 millones, pero todavía esto está en la fase de diseño, de discusión, o sea, pero mismo vi... Pero si es el INDRI, ¿para qué lo estaría destinando el INDRI? Bueno, no sé si ustedes conocen los proyectos Aglipo, que es en la cuenca baja del Yuna. Sí. Entonces, la infraestructura que se construyó a principios de los 90, evidentemente 34 años después se han deteriorado. Entonces, parte de esos recursos irían a rehabilitar esa infraestructura y a trabajar el tema de la tecnología en el arroz. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que para producir una libra de arroz en este país se gastan de 3.000 a 8.000 litros de agua, lo cual es una barbaridad.
Entonces, ese proyecto también incluye la tecnificación del cultivo de arroz. En el Yuna Sí, se produce el 60% del arroz. Usar menos agua en el cultivo de arroz. Exacto. ¿Qué- Eso qué es tan- parte del paquete. ¿Qué tanto hemos avanzado en el proyecto de la presa sobre el río Yuna? No, ¿Cuál de nosotros no sé, tú tienes Pero no alguna- tienen noticias Pero, ustedes. bueno, hay una propuesta de la presa de Alto Yuna, pero vuelvo y digo, son proyectos que están en la fase de diseño, de pero construcción. no hay ninguna eso no ha iniciativa. llegado no nunca hay- al no hay ministerio. proyecto. O sea, El gobierno nosotros- la tiene incluida en el proyecto de agua. Sí, dentro pero En el pacto, sí. el pacto del agua, En sí. el pacto del agua. Sí, pero no, ahora mismo nosotros sabemos los temas ambientales. Ok. O sea, si nos llega, Sí, pero eso llega donde usted. sí, por eso, claro. si llega, ya lo sabemos, entonces tenemos que sentarnos a estudiarlo. En Sánchez Samaná, cuando alguien perdía su trabajo, cogía una vara de pescar y sacaba su comida de ahí, de su familia. La contaminación que llega a través del Yuna ha impedido eso, ha matado la vida en Sánchez. El día pasado me llamaron de Asua, de que la contaminación, los químicos que llegan en Asua, destruyen el negocio de las abejas. La contaminación, ¿cuál es el tratamiento que le está dando el ministerio al tema contaminación? Bueno, en gestión ambiental y en el suelo y agua te pueden dar más detalles. Ahora, es una preocupación que tenemos de cómo vamos a lograr la limpieza de los ríos. Y estamos trabajando en eso, en tratar de mantener limpios los ríos. Nos faltan más equipos, pero estamos en la línea de evitar cualquier tipo de contaminación que se genere. No sé si tú quieres decir algo, Indira. Bueno, el tema de la contaminación es un tema principal en el país. Es un tema que no se le ha prestado prácticamente ninguna atención históricamente. El país carece de equipos de monitoreo para la mayoría de los contaminantes. Y nuestros esfuerzos se orientan, como dice el señor ministro, en la prevención, en tratar de cambiar prácticas. En el caso que usted menciona, por ejemplo, de agroquímicos que afectan abejas o que afectan personas, hay un trabajo muy grande que hacer con el sector agrícola en su conjunto, porque tenemos que cambiar prácticas que han sido comunes para nuestros agricultores desde que estamos chiquitos. Yo soy hijo del Yaque del Norte. Y un día se me ocurrió llevar a mis hijos ahí a ver donde yo crecí. Y cuando llegué, me dio ganas de hincarme, ponerme a llorar. ¿Qué? Del deterioro, el nivel de deterioro que tenemos nosotros, el río Yaque del Norte. Y no hay que ir tan Principal. lejos, nada más hay que llegar a Lozama y salen un par de lagrimitas. Bueno, pero por lo menos el Osama tiene agua sucia. Aquel lo hemos puesto un cañoncito. Y toda la berma del río destrozada, desaparecida. ¿Pero hay algún plan para adquirir equipos de medición que permitan controlar a un Sí. nivel más allá de la prevención? Sí, tenemos presupuestados diferentes tipos de equipamiento. Ahora mismo tenemos un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y la Organización Mundial de la Salud para el monitoreo de calidad del aire, particularmente en las ciudades, Eso se porque es una situación que ya se evidencia en los datos epidemiológicos desde hace algunos años, que los problemas respiratorios han adquirido incluso mayor presencia que lo que típicamente era lo que encabezaba la lista, que era la diarrea. Tenemos menos problemas de De beber salud. agua de mala calidad que los problemas respiratorios que En Santiago de tenemos Chile, por asociados ejemplo, con la calidad. conjuntamente con la temperatura, los locutores, la temperatura en Santiago, tanto por 37, Y el índice de contaminación calidad de del aire, tanto, todos los días. Sí. Es un dato que recibe la ciudadanía. Así es. Estamos trabajando también con las universidades y hay varios proyectos de investigación buscando equipos menos costosos y forma de utilizar tecnología de punta, particularmente sensores, para no tener que adquirir los equipos tradicionales, que son equipos que tanto en inversión como en mantenimiento conllevan un presupuesto muy Yo alto. quisiera decir algo sobre, y un poco hablar de la economía política, del tema ambiental. Mire, una de las cosas que yo he aprendido en el ministerio es que hubo una política
deliberada, quizás no calculada, pero sí hubo una práctica que llevaba a debilitar el ministerio y se debilitó. ¿Por qué? Porque el ministerio es quien autoriza a nivel nacional cualquier actividad económica, cualquier cosa que se haga en el país tiene que de algún modo pasar por allá. Entonces, en las relaciones de poder que había en la República Dominicana, esa economía política asociada al poder, a la riqueza, Eso ¿no? se saltaba. se debilitó, ¿no? Se daban unos permisos generales, ¿no? Que al final tú no tenían, eso y nada era lo mismo, ¿no? Se hacían las cosas más difíciles, ¿no? Y al mismo tiempo era para poderse burlar y saltar. Desde que por lo menos llegó este gobierno, ha habido un compromiso, ha ido evolucionando hasta ir entendiendo el problema, por supuesto, ¿no? Y la decisión de fortalecer el ministerio y de darnos recursos económicos para poder enfrentar todos los desafíos. Por ejemplo, nosotros no sabíamos cuáles eran los activos fijos del ministerio. No había un inventario de activos fijos del ministerio. No, los permisos no se sabe. ¿Cuántos permisos se ha dado en la provincia? Y tener al día la cantidad total no se sabía. Perdón, pero todo eso ha ido cambiando. Y debo decir que ya el gobierno nos está dando recursos. Nosotros hemos comprado vehículos, GPS, y hemos dotado del ministerio, estamos dotando de infraestructura nueva, arreglando lo que hay. O sea, poco a poco hemos ido recuperando. El gobierno acaba de hacer un inventario de la infraestructura física del país. Me imagino que hay unos valores intangibles que muchos pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente, que de eso no se tiene control. ¿Es posible hacer ese inventario? Sí, claro que sí. De permisología, de sí, minas, claro, estamos en eso, precisamente estamos en eso. O sea, todo el trabajo que se está haciendo en minería ahora mismo, el trabajo que se está haciendo en la permisología, ¿no? Todo se ha ido transformando poco a poco. Nos falta mucho, yo no digo que hemos logrado todo, pero sí hemos ido avanzando, ya no es lo mismo. A propósito de la minería, eso siempre no va muy acorde con la protección medioambiental, porque siempre hay zonas que se quedan desiertas, sin desposar, y tienen el compromiso de aquellas zonas donde ellos intervienen, reforestarla. Eso se está cumpliendo, se está supervisando, porque el ferroníquel aquí en la zona de Falcon Bridge nunca cumplió con la reforestación de esas lomas. Por eso usted coge esa zona y ve, es desértica, esa zona ahí arriba, cómo se está tratando. Lo que corresponde a nosotros la minería no metálica, básicamente. Pero también. Sí. ¿Me permiten? Perdón. Adelante. ¿Me permiten? Y quisiera retomar algunos temas. La remediación ambiental es parte de nuestras funciones. Cuando cualquier entidad, persona física o jurídica, hace una actividad y afecta a un recurso natural como es el bosque, se tiene que comprometer mediante su plan de manejo y adecuación ambiental a restaurarlo después de la actividad. Entonces, cuando una minera o quien sea no ha cumplido con eso, nosotros hacemos que la ley se cumpla. No puede ser quizás en este año porque están todavía en operación, pero al cerrar las operaciones tiene que cumplir. Bueno. Y si no cumple, sus fianzas judiciales depositadas en el ministerio se ejecutan. Y se lleva un control efectivo de eso, porque el proceso de minería tiene que dejar abierta cierta zona, porque aunque va reduciéndose el mineral, eso todavía tiene un contenido, entonces exacto, hay que mezclarlo a veces con... Es decir, por eso digo que el cierre, hasta que no cumpla con el cierre, entonces no se puede cumplir con esa fase exacto, final. No se puede reforestar. Exacto. Yo quisiera retomar algunos temas. Michael Miguel estaba hablando de comentarios que le han hecho y que nos transmitió. Los por qué. Sí, y además se mencionó la palabra reforestación y Yaque del Norte. Quiero unir todos los comentarios ahí. Cuando alguien menciona 600 decibeles, es una locura, algo así, porque lo normal es que 50 y tantos decibeles es lo que el ser humano
acepta sin que le afecte. Entonces, ya si llega a 60 decibeles o más, está regulado por una norma del Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, la aplicación de la norma, hay otras entidades que deben participar en ello. Y ahí ya hay autoridades jurídicas que participen en esa parte. Pero quise mencionar eso, y lo de las cuencas, ya que del norte, y reforestación, lo voy a unir en el Plan Nacional de Reforestación que ejecuta este gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente. Ese plan, que fue diseñado para 2 años y que ya tenemos 1 año en ejecución, ya en cuencas priorizadas, incluido Yaque del Norte, ha reforestado una gran cantidad de los árboles que teníamos previstos. Van 200.4 miles de tareas reforestadas. Y la meta son 350.000 al cumplir los 2 años. Eso no es suficiente para el país. El país necesita invertir más, pero hay una deuda ambiental. Aquí el país fue deforestado. Aquí se menciona que estaba en 8% la cobertura forestal a principios de los 80 y ya la tenemos en 44.03 y este gobierno ha hecho el gran esfuerzo de que llegue a 44.03. Entonces las cuencas priorizadas, una de las principales, el Yaque del Norte, tiene muchas intervenciones del Ministerio de Medio Ambiente y de entidades asociadas al Ministerio, invirtiendo muchos recursos para sanear no solo el río, sino también la cuenca completa. Entonces ya tenemos plantas de tratamiento que es una... Vamos a decir, ha sido ausente en el país las plantas de tratamiento de entidades, de ciudades, y ya se está avanzando en muchas plantas de tratamiento que contribuye a disminuir las contaminaciones que llegan a los ríos. Pero el buen manejo de la cuenca es lo que más va a regular eso. Ahora, cuando vemos poco caudal, si hacemos un balance, donde tenemos un experto aquí, el viceministro de Suelos y Agua, de lo que cae en la cuenca, pero capturamos en la presa o presas una parte y la desviamos por canales. Pero los acueductos múltiples también toman otra parte. Entonces, cuando en las décadas de los 60 el río tenía un caudal en Santiago enorme, pero ahora ese caudal ha sido desviado. Además de que si la reforestación, el bosque, se ha quitado, ya no tenemos esa esponja que va a regular el flujo. Por eso te estamos devolviendo la esponja ahí. Y de ahí la importancia del Plan Nacional de Reforestación y de otras acciones que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente con otras entidades. La concienciación de la población es necesaria porque creamos la deuda ambiental justamente por falta de una conciencia en tiempos anteriores. Esa conciencia ha mejorado tanto que lo vemos en las redes sociales, en las denuncias. ¿No debería ir ese plan acompañado de la aprobación de ley de agua, que parece estar secuestrada en alguna institución? Bueno, ahí el tema de la ley de agua es un tema donde nosotros nos vimos involucrados. Usted dejó ese muñeco, armado. Bueno, ¿Eh? Usted dejó ese muñeco cuando estaba en economía. Sí, ¿no? Recuerdo esa reunión que hicimos allá. Estamos esperando. ¿Quién es que tiene eso parado? No creo que esté parado. ¿A dónde está el candado? Hay unas llaves que abren todos los candados. Yo creo que eso una llave maestra. Eso es una ley que debe salir ahora en el próximo gobierno del presidente Abinader. Ahora, Obras Públicas lanzó en días pasados un plan de limpieza, básicamente orientado hacia las carreteras y la cosa. ¿Están ustedes involucrados? Yo creo que este es un país extremadamente sucio, penosamente sucio. Y creo que eso, bueno, a ustedes les toca enormemente este aspecto. No, indudablemente nos toca. La costa llena de plástico. Pero intervenimos bastante las costas y la limpieza. ¿Por qué no hemos podido lograr prohibir ese uso de ese plástico indiscriminado? Bueno, eso sí es un tema que tiene que ver con las luchas de poder internas, con la economía política de la actividad. Pero ningún poder puede pero hay ser decisión, tan enorme hay una ley clara que establece que vaya contra el país. Sí, indudablemente eso. El plástico está condenado. El tema es los que se resisten a morir. Pero el plástico, como lo conocemos hoy, está condenado. Olvídense de eso. En el mundo ya tomó una decisión, ha habido un daño brutal, ¿no?, que se ha dado con el plástico, sobre todo el plástico de un solo uso, y está condenado. Hay países que ya lo han prohibido, países, claro que sí, muchos países. ¿Qué nos falta a nosotros para llegar a ese punto? De hecho, el ministerio comenzó con un plan piloto en la isla Saona y realmente ha tenido sus retos, o sea, cambiar los hábitos de consumo de la gente no es tan sencillo. Y se inició con ese plan piloto en la isla Saona de reducir y de trabajar con la población que está en la isla Saona, de intentar cambiar con ellos esos hábitos de consumo para intentar reducir la contaminación. Pero por plástico. vamos a verlo de la siguiente manera, doctora.
yo compro lo que encuentro en el mercado. Si no hay plástico, tengo que cambiar el hábito de consumo. A lo mejor tengo que beber. Y el foam es baratísimo. ¿Eh? Ese es el Exacto. Y el FON está condenado también. El Pero- FON está condenado. Pero sin embargo, Pero vemos está en el como que se mercado, usa eso. masivamente. Está bien, es cuestión de tiempo. O sea, es cuestión de tiempo, eso va a desaparecer. Sí, pero, O sea, yo digo pero si usted lo firmemente- tiene en el supermercado y yo puedo comprar el vaso, no voy a usar la taza. Sí, aunque se va haciendo poco a poco, pero la fibra vegetal en general, fibra de árboles y otros, está sustituyendo la formación de envases, tanto envases de cartones fijos como también en bolsas. O sea, ya la fibra vegetal, que es reciclable y que es carbono capturado, entonces esa es la sustitución. Pero es que hay un tema de las botellitas de costos. agua son predominantemente de Es más plástico. costoso. Porque la esos alternativa es más productos costosa. que son biodegradables son costosísimos, mientras que el foam sigue saliendo a cheles. ¿El contexto de la reforma fiscal sirve para abordar ese tema? Claro. Sí, la reforma fiscal debería ser, sobre todo, con poner impuestos a aquello que genera mucho Mayor contaminación. mayor contaminación. Sí. Mire, una última inquietud. El tema medioambiental es un tema que no es local, sino es global. Y de aquel lado de la frontera tenemos un hermano que es Haití, que tiene una actitud hacia lo medioambiental terrible, un ecocidio real. ¿Existe algún mecanismo? ¿Hay algo que incida o que pudiese incidir de aquel lado en el tratamiento a lo medioambiental? ¿Hay algún programa? ¿Hay alguna algunos iniciativa? hay algunos proyectos de trabajar juntos con Haití, porque no, la isla es una sola, en términos Claro. ambientales, no hay una continuidad. Los seres humanos hacemos fronteras, pero la naturaleza Claro, o sea, indudablemente hay que esperar un poco que se estabilice la situación en Haití, que se establezca un gobierno con el cual se pueda colaborar, Dialogar. pero sí hay que trabajar conjuntamente. Miguel Seara Jato, muchísimas gracias, viceministros, por tu participación. Gracias a ustedes. Así es, despedimos al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, quien se hizo acompañar de un equipo amplio: José Elías González, viceministro de Recursos Forestales; René Mateo, viceministro de Suelos y Aguas; Indira de Jesús, viceministra de Gestión Ambiental; y Ana Patricia Oser, directora jurídica. Gracias a todos por las informaciones, así como también al equipo que formó parte de esta entrevista: Michael Miguel Holguín, Percio Maldonado, Alberto Caminero y una servidora, Laura Castellanos. Gracias por la sintonía, señores. Sigan ustedes con el Grupo Telemicro. Nos vemos pronto.